Siempre el ser humano tiene esa necesidad que nos ha llevado a idealizar y recrear un escape a nuestra realidad, la necesidad de escapar a otros mundos. Y siendo el cine el medio grande, proyectivo y recreativo de emociones y sensaciones, qué mejor opción para hacerlo en él, donde soñamos nuestro escape de problemas, el efecto mariposa más grande. Se podría decir que gracias a un señor que se le ocurrió dibujar una motocicleta geométricamente muy redonda, los videojuegos, la música, la industria del automovilismo y del diseño industrial tuvieron una reinvención, una mejor realidad, o bueno, tuvieron habilidad de poder generar una extraña sensación de extrañar y añorar lo viejo y retro. Solo vean todas las cosas antiguas que están volviendo. O sea, los Asterix literalmente es como la gente se vestía entre los 90 y los 2000. Simplemente se revaloran las cosas, con cambios y con nuevas denominaciones. Esperar a ver una de las películas hace 40 años, antes o incluso inicios de los 80, demuestra que al parecer no ha cambiado nada desde entonces. Las mismas películas, la misma música, la misma ropa. Se podría decir que son los años 20 del nuevo milenio. Se ha intentado imitar de tantas formas esta época. Tan solo vean series o películas, un ejemplo Stranger Things, el diseño nostálgico de Ready Player One, o directamente los electropunks que resurgen. Como si fuera un estilo de arte, nos encanta lo retro y lo vintage. La nostalgia es un anhelo por el pasado, que es muy difícil de explicar, donde una respuesta podría ser que anhelamos el pasado así como las personas que lo vivieron, pero el otro lado de esa respuesta está en que anhelamos recuerdos que nunca vivimos, porque después de todo, el pasado es poder. Sid Mead, un diseñador artístico, diseñador industrial y diseñador gráfico, creó diseños simples en donde adaptaba la geometría a un estándar particular de la realidad en la que vivía. Eso lo terminó llevando a trabajar en películas, a trabajar en fábricas y a trabajar en diseños, sea para autos, restaurantes y demás. Su ambición crecía. Se podía concluir que su mejor creación fue un auto que simbolizó como punto de inicio para algo que hoy en día se nos hace extraño sentir, o bueno, se nos hace extraño recordar. Un diseño retro pero con toques futuristas que irónicamente las empresas al utilizarlo demostraron tener un mejor rendimiento y resultados, y que curiosamente años después simplemente desaparecieron, o bueno, se rediseñaron y están volviendo. Un diseñador de autos industrial sabía de automóviles al punto de ser contratado por varias compañías. Esto para construir los autos del futuro, los autos del mañana, que por azares del destino, gente importante vio su trabajo. Fue llamado a realizar diferentes diseños para películas entre los 80, 90 y los años 2000. Por algo, todas estas películas tienen estéticas similares. De él, muchas películas, animes e imaginarios colectivos en la cultura pop actual empezaron a generar su ideal. O bueno, se basaron en lo que él había hecho para generar sus mundos, de un futuro imposible de alcanzar, pero que de alguna forma todos conseguimos soñar. El espacio se construye como se vería el futuro. Desde la Tierra pues se construye como se vería el futuro dentro de una computadora. Se crea esa nostalgia, una nostalgia por el futuro, que pues ahora vemos esto de una forma espectacular. Y con todo esto pues vamos viendo que estas son las películas viejas de ya casi 40 años. Obvio que ahora podemos decir que el futuro no se ve así, y dudamos mucho que en pocos años se vea así. Incluso cuando se estrenaron las películas la gente tampoco creía que se vería así, pero en estas películas de hecho pensaron lo contrario. En palabras del propio Denis Villeneuve, dice que el trabajo de Sid emana nostalgia por el futuro. Nostalgia que incluso se impregnó cuando empezó el arranque de internet para sus primeras estéticas, incluso para sus transformaciones posteriores. Una forma diferente de ver la vida y que genera un amor por la vida misma, que tiene cosas que desechamos y colores y sonidos que no son totalmente reales, pero que tenemos más presentes incluso que los reales, porque pues si estamos usando una computadora, los sonidos deben de ser desde una computadora. Las redes sociales cambian la forma en el desarrollo de las personas, aceleran estímulos y los bombardean de propaganda chatarra. Antes las tablets no cuidaban de los niños y no infantilizaban el vape con caricaturas para las ventas. De hecho, antes, incluso todo lo actual, se decía que era malo leer libros, mejor estar en familia. Le pasó a Don Quijote.
Robert Burton en 1621 aclara que leer libros es desastroso para tu salud, empeoraría tu vista, tendrás dolores de cabeza y varios problemas más por estar mucho tiempo sentado. En 1680, Thomas Vidus creía que su época estaba sufriendo una sobrecarga de información porque se estaban publicando muchos libros y que lo mejor era la jardinería. Cuando el correo postal se estandarizó, decían que era un sinsentido leer palabras, mejor hablar en persona, cosa que recuerda a los celulares. Y lo mismo, en muchos medios, la ropa ahora está sujeta a los caprichos que pide la gente, ya no de lo que el diseñador quiere inventar. Siempre con la fe de escapar a otros espacios donde seamos más importantes, espacios vivos para explorar, socializar y dar impulsos de un mundo fértil para lo que sea, cielos limpios y donde no haya limitaciones sociales. Hoy en día la gente necesita de las demás para sobrevivir, o hace de todo para no necesitar de alguien para sobrevivir. No hay punto medio, solo los extremos. Si nos adentramos en mundos así, desde los inicios del entretenimiento, como sabemos, es genial. Luego poco a poco se empezó a cuestionar cómo podríamos establecer y aumentar nuestra realidad. El sueño de dejar de ser mecánicamente humanos al punto donde la tecnología sea más que una herramienta que necesita el botón de inicio para trabajar, que sea algo que para nosotros siempre esté ahí para funcionar. Por decirlo de alguna forma, un día el nuevo género musical parecerá repetitivo, o la ropa y los peinados se vuelven feos, o es poco atractivo los excesos de tecnología innecesaria como accesorios inútiles que podrían integrarse. Un ejemplo es un teléfono. Ya no se necesita tener individualmente una radio, un teléfono o un televisor. Ahora combina todo. Un día no se entenderá la forma de hablar de los nuevos jóvenes. Y como ya no habrá ganas de aprender las modas de las nuevas generaciones, las personas mayores se ocultarán en la nostalgia. Es que en este caso, aquello de recordar y aferrarse al pasado sirve para no cometer los mismos errores, o para pedir que no los hagan. El miedo al cambio siempre está ahí. Se dice que lo nuevo es peor e incluso peligroso. Ahora, por decir algún ejemplo, la música trap, pero antes incluso fue el rap, el rock y el metal. Incluso la música electrónica llegó a sufrir de mucho rechazo, ya que decían que se perdía el valor humano al solo usar sintetizadores. Hasta hubo una época en donde el swing jazz estaba demonizado simplemente por la forma de doblarse. Thomas Bangalter, uno de los músicos de Daft Punk, dijo a finales de los 70 que algunos músicos franceses lo consideraban tan perjudicial que intentaron prohibir el uso del sintetizador y de las presentaciones de ellos. Dejo una frase que es cierta en un punto. Siempre las personas a menudo tienen miedo de las cosas que son nuevas. Al final el sintetizador no acabó la buena música e incluso en su lugar creó un género que es alabado por millones. Una música que combina y nos lleva al sitio nostálgico digital en donde todos estábamos felices de estar. Llega más arraigado a la nostalgia. Por alguna razón, en la época actual todo lo que venga siendo un retro digitalismo trae nostalgia. Traída de vuelta es lo que nos gusta. Por un sentimiento de que estamos viviendo cosas que no nos tocó o por cosas que quisimos que nos tocaran, pero no pasó. Se ven series, películas, música, ropa, autos y demás. Una de las cosas de las que tendríamos que hablar sería con el libro No Cosas de Byung-Chul Han. El filósofo plantea que actualmente vivimos en una época complicada, derivada principalmente de dos factores, la digitalización y lo que él llama la era de la información. O para ponerlo en otros términos, en el capitalismo de la información. La principal problemática que nos muestra es que en nuestros tiempos nos hemos convertido en fetichistas de la información. Producimos, consumimos y somos información más que nunca. En sus propias palabras, infómanos. Ante la tecnología siempre se trae un pesimismo. Nos explica cómo hemos abandonado las cosas, lo físico, lo terreno por las no cosas. En este caso que hemos perdido cualquier vínculo de empatía. Para sustituirla por lo desechable, desechamos amigos como si desecháramos cosas. Es efímero, sí, y falsea los acontecimientos de los cuales se nutren los estímulos. Rápidamente se crea la necesidad de nuevos estímulos, nos acostumbramos a percibir la realidad como fuente de estímulos de sorpresas que está dando una construcción de la realidad a partir de información. Lo que importa ahora ya no es la construcción de los vínculos,
sino lo que se comparte en ellos. En el capitalismo de la información, la cosa está muerta. Se da sobreabundancia a todas las industrias y el significado que antecede o que sucede a la obra ante algo nuevo es solo desde el paradigma del espectador, hecho en foros de Facebook, en tweets, Reddit. Estamos en una época donde las mayores industrias están dispuestas a complacer a las personas a causa de desensibilización, solo por decir literalmente nos tomamos una pandemia global y mortal como si fuese un jefe del Dark Souls, como si fuese el nivel de la ciénaga. A la gente ahora le importa menos la gente, simplemente por generar autoestima, un falso estatus, pues debería estar bien, pero lo que no está bien es que esas ideas se impregnen en la gente ya a una edad muy joven. Las ideas invasivas y colectivas son muy fuertes. Por decirlo en un ejemplo, es como cuando organizas una fiesta con alguien, invitas a muchos y no pones bebidas con alcohol, simplemente para ver luego cuántos por el efecto placebo estarán alcoholizados y borrachos. Así es, el mismo efecto placebo, nada más alejado a hablar y sentir algo por una inteligencia artificial. Digo, hasta hay gente que ya se está casando con las IAs. Antes teníamos conciencia y espacio real. Ahora solo somos parte de tribus digitales, virtuales en su totalidad. Ya no hay quedadas en el mundo real. No importa sexo o diferencia de edad, los gustos predominan. Antes uno los veía en secciones de ciudades, emos, punkeros, raperos, en los barrios. Ahora la globalización llegó a tal punto que todo está conectado, metaversos, competencias artísticas o simplemente gente metida en universos y espacios digitales MMORPG, los cuales pueden generar que uno pueda ver una niña de 12 años hablando con un señor de 30 sobre el Lost Media de My Little Pony, y que ambos al mismo tiempo tengan la misma ilusión y nivel de conocimiento extremadamente complejo, termina siendo algo que es aplastante. Siempre critican los avances y se preocupan por los cambios, pero siempre es lo mismo, o te adaptas o te mueres. Te gustan y te esclavizas a nuevas necesidades o te jodes en un futuro al llegar los avances. Las gafas de Apple no son lo peor, probablemente simplemente sean un prototipo. El sueño de estar en un espacio digital se cumplió hace años y ahora lo que se quería era estar en un espacio aumentado. Se venía trabajando, Apple no lo inventó, pero al ser Apple sinónimo de innovación, porque lo hizo con las MacBooks, lo hizo con el iPod, lo hizo con el iPhone, al ser la empresa que en nuestra sociedad siempre asociamos a la innovación, el hecho de que sacaran esas gafas, por más prototipo que sea, por más pesada que sea y por más que te joda la vista, es solo un impulso para que otras empresas decidan hacer lo mismo y así empezar el recambio de celulares. Hace unos años, hoy en día la gente dice que da miedo, que se pierde la conexión humana. Pero hace unos años también decían que los celulares daban miedo y hoy en día hasta el señor que vende chicles tiene un celular. Es solo el inicio del recambio, siempre han habido y siempre estarán. Siempre criticarán los avances y se preocupan por los cambios, pero siempre es lo mismo, te gusta y te esclavizas a las nuevas necesidades, no te jodes en un futuro al llegar los avances. Y todo por un tipo que dibujó una moto redonda. Y ya espero que el video les haya gustado, les dejo mis redes en la descripción, también si quieren pásense por mi canal de videojuegos y listo, suscríbanse y compartan, síganme en Instagram.